opinión, análisis, argumentos, hechos que hacen noticia e historia. ¿Qué está pasando? El programa de coyuntura de la UD 90.4 FM. Produce Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Le damos la bienvenida a todos los oyentes a este espacio del Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué está pasando? Y hoy pues tenemos un tema súper interesante a propósito de que hoy miércoles 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. ¿Qué elemento tan vital para cada uno de los humanos, de los seres vivos, de todo el planeta? En fin, un líquido muy importante para nuestras vidas. Y qué mejor que el día de hoy abordar este tema, la importancia que tiene el agua para nuestro día a día, para nuestra cotidianidad, para la naturaleza, para los ecosistemas. Hoy, pues con dos invitados muy especiales. Antes de saludarlos a ellos, saludo a mi compañera investigadora del IPASUD, Cindy Sierra. Muy buenas noches. Hola Sonia, muy buenas noches a ti, a nuestra audiencia y por supuesto a nuestros super invitados de esta noche. Hoy pues muy feliz de poder volver este año al espacio, a este espacio de divulgación que es el programa que está pasando, programa de nuestro Instituto de Paz de la Universidad Distrital y PASUD, pero también pues en medio de todo feliz de poder celebrar un año más del Día Mundial del Agua sin perder de vista, por supuesto, la preocupación que suscita el tema de su conservación y pues también el tema del exterminio que ha sufrido el agua en el mundo y pues en particular en Colombia y en Bogotá. Hoy pues nos vamos a centrar en algunas generalidades ambientales, pero pues también queremos que nuestra invitada y nuestro invitado desde sus dos posturas nos puedan también regalar un panorama general de cómo va el asunto del agua en Bogotá. Recordemos que en nuestra ciudad hay un sistema ecológico importante, pero más específicamente un sistema de humedales, que son el hábitat de una inmensa diversidad y cantidad de especies animales y vegetales y que pues también regulan el ciclo hídrico de nuestra ciudad y sus alrededores, pero además mitigan inundaciones y los efectos del cambio climático. A pesar de todos estos beneficios que trae para nosotros estos cuerpos de agua, vamos a ver que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, aunque reconoce o dice reconocer 17 humedales como áreas protegidas, pues históricamente lo que hemos visto de la administración distrital, por lo menos en los últimos 6 o 7 años, alrededor de la administración del agua y de su reconocimiento como sujeto de derechos, pues vamos a ver que la administración pública no ha sido necesariamente la mejor. Tenemos los problemas visibles y reconocidos del humedal de Tibabuyes en Engativá, en el de la Conejera de Suba. Y bueno, sobre estos hechos ya hablaremos con más detalle con nuestros expertos. Así es, Cindy. Vamos a hablar con nuestros invitados. Como siempre, cada 8 días tenemos invitados con referencia al tema que vamos a abordar en este programa que está pasando. Hay que decir, antes de saludarlos a ellos, que desde el año 1993 fue establecido por la ONU el Día Mundial del Agua y se celebra cada año el 22 de marzo para crear pues esa conciencia sobre la importancia del agua dulce, ya que es un recurso muy limitado, esencial para la vida y también la necesidad que hay que gestionar este recurso de forma sustentable. Hay que decir también pues que no solo es el agua dulce, el agua de mar, el agua salada también es muy importante para la vida del planeta. Para hablar sobre este tema, ahora sí, nuestros dos invitados, dos personas que trabajan alrededor del agua, que desde sus distintos enfoques pues quiero presentarles a Juanita de Los Ángeles Ariza. Ella es una defensora y activista de derechos humanos y ambientales. Es muy joven, como ustedes lo pueden ver, pero tiene una trayectoria muy importante como líder alrededor de los temas del agua específicamente. También es autora intelectual de la Comisión del Agua y la Biodiversidad en el Senado y tiene experiencia editorial en el periódico del Congreso. Además, es la directora ejecutiva de la Red Nacional del Agua en Colombia. Buenas noches, Juanita. Realmente es un gusto poder estar aquí con ustedes, celebrando una vez más este día, pero también, tal como dice el mensaje de este programa, que un día para celebrar o es un día para advertir
el delicado estado internacional. Entonces, muy importante este diálogo. Muchísimas gracias. Y bueno, y tenemos el otro invitado, se trata de Carlos Rivera, él es ecólogo acuático, está a cargo del Laboratorio de Limnología de la Pontificia Universidad Javeriana, es profesor del Departamento de Biología para esta misma universidad y pues se dedica a estudiar estos ecosistemas acuáticos en Colombia, lo que es la limnología, que muchos no sabemos qué es, pero bueno, Carlos ahorita nos va a ampliar un poco más acerca pues de lo que hace y también, como todo buen defensor y conservador del ambiente, es biólogo. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Pues yo soy, como dices, biólogo, limnólogo. Limnólogo aprovecho de una vez para explicar. Limnología es el área de las ciencias de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos desde una visión integral como ecosistema. Entonces, digamos que gran parte de lo que hacemos está muy relacionado con la visión integral de nuestros humedales y ríos. Perfecto, entonces ya aclarado el tema, empecemos a abordar ya, a ahondar un poco más acerca de este tema, como es el agua y nuestro título del día de hoy para el programa es celebrar o hay que pues más bien advertir acerca de cómo estamos haciendo uso de este recurso fuente de vida. Pues Carlos, para empezar, vamos pues a comprender un poco más acerca de ese panorama general de los sistemas de agua que hacen parte de Colombia, pero también queremos centrarnos en Bogotá puntualmente. ¿Cuáles son esas principales y dónde están ubicados? Bueno, el río, el Bogotá, digamos que está principalmente en la cuenca del río Bogotá, que es el río que se conecta o que desemboca en el río Magdalena y finalmente en la cuenca del Caribe, en el Atlántico. Y cuando se habla del agua en Bogotá, pues desde un punto de vista político, a veces se puede hablar solo de lo que está dentro de los humedales, que están en las quebradas que están dentro de la ciudad, pero no hay que olvidar que los ríos son sistemas que dependen netamente de lo que pasa en su cuenca. Y la cuenca es todas estas zonas en donde tú viertes una gota de agua, esa agua se mueve directamente para ese río. Entonces, la cuenca que principalmente nos provee de agua es la cuenca del río Bogotá, pero también nos provee agua algunas cuencas de la Orinoquía a través del sistema de tratamiento de agua del acueducto de Bogotá, que toma agua de un par de cuencas de la Orinoquía. Entonces, eso es el río Bogotá como tal, es como el centro digamos, del punto del tema del agua en la ciudad de Bogotá, no solo por la capacidad de aprovisionamiento que nos da toda la cuenca, se toma agua del río Teusaca, del río Tunjuelito y directamente desde el río Bogotá en la planta de Tibito. Entonces, más o menos un 70% del agua que consumimos en Bogotá proviene directamente de esta cuenca, no un 30% de la cuenca de la Orinoquía, pero es una cuenca importante y digamos que atraviesa, el río Bogotá atraviesa la ciudad de norte a sur y al norte pues también hay toda una zona urbanizada ya de otros municipios en donde el tema de la conservación de los humedales y del río pues va más allá de solo lo que se piensa que es la ciudad de Bogotá. Bueno, y Carlos, eso pues con referencia a Bogotá, mucho se habla, por ejemplo, de lo que es la seguridad hídrica. En Colombia, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque no sé si ustedes que son los expertos, Carlos me contesta ahora, este tema de inseguridad hídrica que tiene que ver, a veces vemos mucho exceso de agua, que hay mucho invierno, que llueve mucho, que hay inundaciones, pero también pues el tema de la escasez de agua que lo notamos muchas veces y la contaminación, que es una problemática terrible que está afectando a los diferentes cuencas hídricas y ríos pues en general todo esto que nos abastece el agua para nosotros. Bueno, yo voy a comentar como de lo que manejo al respecto, que tiene que ver con el efecto del clima principalmente, y es que, digamos, en la zona en que vivimos, que es la zona ecuatorial, en donde no hay una variación de temperatura grande durante el año, sí tenemos algo y es una variación muy fuerte en las lluvias. Entonces tenemos una estacionalidad muy marcada de lluvias. La mayor parte del país tiene una estación de lluvias intensa
de una sequía intensa. En Bogotá tenemos, y en la parte más andina, tenemos 2 estaciones de lluvias y 2 estaciones secas. Entonces, con todo esto del calentamiento, pues hay varios pronósticos, varios modelos que sugieren que la estacionalidad va a ser cada vez mucho más marcada. ¿Y qué es esa estacionalidad? Pues que los meses secos van a ser cada vez más días más secos y van a haber menos precipitaciones durante los meses secos. Ocasionalmente caen un par de lluvias en los meses secos. Y eso es una característica digamos, de la región ecuatorial en la que estamos, en donde esa estacionalidad es permanente y hace que tengamos unos meses con muchísima agua, en donde casi un 30% del país está en humedales o hace parte de humedales, pero durante los meses secos, pues podemos tener unos déficits y todos los años, bueno, todos los años no, pero muchos años hemos visto muchas escenas de municipios que están sin agua, de problemas de mortalidad de animales, etcétera. Y esto es una consecuencia pues de esa estacionalidad. Los últimos 3 años han sido muy húmedos en Colombia por el efecto de la Niña. Entonces, nos hemos olvidado un poco de esa estacionalidad que es natural y también nos hemos olvidado un poco que va a estar muy acentuada. Entonces, nosotros, hablando de seguridad, pues hay que pensar que si bien Colombia es abundante en agua, tal vez no es un país rico en agua, porque la riqueza está asociada a que yo pueda usar o dar un valor al recurso o mantenerlo en un tiempo determinado. Entonces es otro más un tema de gestión del recurso y de cómo también la geografía y la climatología también define unas dificultades, unos déficits en algunos momentos del año. Bueno, ya el profe Carlos nos regaló este panorama general de cuáles son esos principales puntos y también los ciclos del agua a propósito pues de también las vicisitudes del clima y bueno, los ciclos mismos del recurso. También nos contó algunas de sus preocupaciones sobre la conservación del mismo, pero en tu experiencia, Juanita, como lideresa política de los temas ambientales, ¿tú dirías que el asunto de la conservación y el uso responsable del agua es un problema de administración pública o más de comportamiento ciudadano? Bueno, realmente ese es un tema bastante grave que hay que analizar de una forma multimodal porque la sociedad requiere, digamos, de una participación amplia en la toma de decisiones políticas, pero también los sectores políticos tienen que permitir que la ciudadanía haga parte de la gestión pública. Precisamente la violencia de Colombia ha llevado al subdesarrollo y no ha permitido que en el siglo XX, que ha sido el gran siglo del desarrollo industrial, donde se han hecho los trenes, donde se han hecho todos los procesos, digamos, de la modernización de las ciudades en el mundo. Lamentablemente en Colombia por nuestra situación de violencia no hemos logrado entonces ni siquiera permitir que las organizaciones campesinas, por ejemplo, pudieran tener una reforma rural que llevaba precisamente a tener un mejor acceso al agua de los ríos, una retribución y por supuesto eso también se ha visto en la forma como las ciudades han ido evolucionando en Colombia. Entonces no se le ha dado garantías a la gente de trabajar en los servicios públicos y de desarrollar una matriz de servicios públicos que realmente permita garantizar una vida con calidad. Al contrario, los ríos de Colombia han sido zonas donde se ha desarrollado la violencia, donde se ha eh, cometido crímenes inexpresables y que entonces en vez de que toda esta agua que se produce en Colombia, que somos el 6.º país de agua en el mundo, entonces en vez de llevar agua limpia a la cuenca del mar Atlántico, a la cuenca, a la cuenca del Pacífico, lo que hacemos es pues precisamente contaminar y contaminar continuamente. Entonces por eso es que, digamos, para también nosotros poder tener un cambio institucional de fondo y poder fortalecer una nueva arquitectura institucional, requerimos que la gente sea consciente no solamente del cuidado que debe tener en su casa, por ejemplo, de bañarse más poquito o usar el agua lluvia, en fin, que esas son cosas que la gente ha adoptado, sí, pues porque es lo que hay a la mano, sino que también la gente debería poder trabajar en estas cosas, en los servicios públicos, y al contrario, vemos unos acueductos como el acueducto de Bogotá, amañado por sistemas, amañado por mafias, amañado por intereses privados de empresas y no por los verdaderos intereses de la ciudadanía y del país, que debería ser simplemente tener un acceso integral al agua cuando nosotros pues somos totalmente ricos en ella. Claro. Entonces sí, se requiere de toda esa
como observación múltiple. Juanita, con respecto a lo que usted dice, pues llama mucho la atención también que tanto en la Constitución Política de Colombia, pues se hace referencia al agua como un derecho, porque al parecer se hace caso omiso al respecto, pero se ha querido, pues además de la protección que cada uno debemos tener con respecto al agua, también la idea es que haya una jurisprudencia al respecto. ¿Cómo está Colombia con respecto a eso? Claro, pues esa es una pregunta muy interesante y muy importante y es porque si bien en la Constitución Política, digamos, en su actualización de más de 100 años que se hizo en 1991, se intentó, digamos, dar como un nuevo marco de derecho ambiental y derecho social. Digamos que en el momento no se contempló el integrar el artículo, digamos, del derecho fundamental al agua. Esto ha sido una lucha que se ha venido dando desde hace más o menos unos, no sé, 10 años en el Congreso de la República a través de diferentes líderes. Recuerdo muy bien nuestro amigo senador de, de la región de la Orinoquía, que fue el quien presentó precisamente el proyecto de ley, el proyecto de acto, el proyecto de acto constitucional para integrar el artículo 12A de derecho fundamental al agua y que solamente hasta el año pasado, después de 10 años de lucha, de 2 periodos y medio, 3 casi constitucionales, en el Congreso se logró por fin, digamos, aprobar. Sin embargo, tengo entendido que no se ha sancionado todavía. Y, sin embargo, precisamente volviendo al tema de la situación de violencia, esta violencia extendida hacia los campos, pues ha llevado a que las organizaciones sociales de base, campesinas, afros, indígenas, organizaciones de mujeres, apoyados por precisamente grupos de abogados, pues se podría decir, sui generis acá en Colombia, que se han prestado estos servicios, pues se ha logrado interponer acciones importantes ante la Corte Constitucional, que tuvo que dar una sentencia que fue emblemática para reconocer que el derecho fundamental al agua, si bien no estuviese en la Constitución, pues es un derecho, digamos, intrínseco, que es fundamental y que es necesario para poder cumplir con el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano, es decir, es un derecho precisamente que debe ser reconocido como fundamental porque es adyacente, integral a todas las actividades humanas. Entonces, digamos que ya, pues, como en este nuevo gobierno del cambio, precisamente uno de los elementos principales políticos del debate político contemporáneo en Colombia, pues es reconocer que el ordenamiento territorial en torno al agua, que el acceso al agua, que la calidad del agua son elementos fundamentales para la organización de una sociedad y que no solamente se trata de un tema técnico, ¿cierto? Que debe estar en la mano de, no sé, expertos iluminados, no, sino que la gente, la sociedad, los políticos, las empresas, las academias, los periodistas, toda la sociedad en su conjunto tiene que comprometerse con lograr entender primero la importancia del derecho fundamental al agua, pero además materializarlo en la Constitución, pero además materializarlo en obras concretas, como lograr la reconectividad integral del agua de la matriz hídrica en Colombia, pero además lograr que esa agua llegue a todas y todos los colombianos. Sí, algo muy importante que para muchos pareciera utópico, pero es un derecho que tenemos todos los colombianos en general en el mundo, es un derecho que debe haber. Hay una duda que tengo siguiendo con Juanita y es el tema del agua como sujeto de derecho. Tiene que ver con lo que usted está diciendo. Sí, pues es que realmente como se han dado las cosas acá en Colombia es porque ustedes saben que Colombia es uno de es el país más violento y el país donde ha sido más peligroso ejercer como el rol de líder ambiental. Es donde más han asesinado líderes por defender ríos, montañas, lagos, veredas y en fin, todo lo que ha sido el patrimonio público de naturaleza en Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó con el Estado colombiano y dónde estábamos nosotros cuando la gente más humilde del país dio su vida y se fueron sacrificados por defender la riqueza de naturaleza?
Entonces, en ese sentido, digamos, se vio también la necesidad de reconocer no solamente los derechos de las comunidades, ¿cierto?, que tienen un marco de protección especial, sino también empezar a pensar la urgencia de reconocer la protección de los cuerpos y de la naturaleza y de los cuerpos hídricos. En ese sentido, declarar los elementos, digamos, no solo como objeto del derecho en sí, sino también como sujeto. Entonces, por eso, y ahí hay una sentencia emblemática que fue la del río Atrato, que era el río más contaminado, uno de los ríos más contaminados del mundo, con mercurio, y que precisamente las comunidades afro ubicadas en la región del Pacífico, pues sometidas a la violencia, al paramilitarismo, al narcotráfico, arrinconadas, ¿cierto? Solo entonces tenían derecho a comer pescados con mercurio. O sea, es una deshumanización total y una cosificación lo que ha pasado en Colombia, y que pues precisamente ese debate público y el reconocer y fortalecer, digamos, a estas comunidades, pues es lo que ha llevado precisamente a cosas tan importantes como que ahora pues una de las lideresas de esa lucha pues sea nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y que lleve precisamente ese debate a la sociedad para dejar esta indolencia. Por eso, importante, o sea, sí, hoy es el Día del Agua y nosotros hemos hecho muchas cosas en torno a eso, pero la situación se agrava cada vez más y ya no estamos en el momento de celebrar, sino de entender que necesitamos acciones concretas. Entonces, una es esa, reconocer el derecho fundamental al agua, reconocer los ecosistemas estratégicos como sujeto de derecho, pero además otro punto que es muy importante, que es entender el marco internacional de derecho al agua, que es precisamente el tema que esta semana se está desarrollando en Nueva York en la conferencia de las Naciones Unidas de Agua, y donde nosotros todos estamos llamando a que por favor, o sea, tomen el ejemplo de Colombia, que nos costó a nosotros siglos y siglos de sangre para llegar a la conclusión que necesitamos desarrollar el ordenamiento territorial en torno al agua como un eje vector de un nuevo modelo de desarrollo, pero también de una nueva política ecológica integral que lleve a la humanidad al siglo XXII, porque así como vamos, pues no sabemos si llegaremos allá. Así es, Juanita, y precisamente sobre estos actos de conservación de los que nos hablas, pero ya desde tu experticia, desde tu punto de vista en movimientos sociales, defensoras y defensores de los ecosistemas y de los derechos humanos también, y también desde el Estado, eh, teniendo como centro pues el agua, ¿no? Que es nuestro tema de esta noche. Sobre esto, Carlos, ¿cuáles dirías que son esas estrategias efectivas que puede tener pues la ciudadanía bogotana en particular para la conservación del agua, más allá de no malgastarla en las tareas de la vida cotidiana y todas estas pautas básicas que venimos escuchando, ¿no? Desde el colegio y desde la primaria, sino estas acciones inaplazables y ante esta emergencia ambiental en el estado pues que se encuentra actualmente y del que también nos hablaba un poco Juanita. Bueno, es una pregunta difícil porque gran parte de las acciones, por ejemplo, en el caso de Bogotá, tienen que ver con una conciencia más regional de lo que somos, una conciencia que no esté pensando solo en nuestro bienestar individual, sino en bienestar colectivo. Y como parte de ese bienestar individual, de hace unos años para acá, en lo que es la sabana, el altiplano, pues se empezó a desarrollar todo un modelo de crecimiento a muchas zonas que son parte de humedales del río Bogotá. Resulta que una de los grandes problemas que tiene el río Bogotá pues es el tema de las inundaciones en algunas áreas, pero estas inundaciones hacen parte de que el río pues está ocupando parte de los espacios que él naturalmente usaba para estas zonas inundables. Pero el otro problema es la contaminación. O sea, la cantidad de personas que vivimos en la cuenca del río Bogotá es tal vez de unos 15 millones de personas. Eso es casi un tercio de la población de Colombia, está concentrada en el altiplano y tenemos un impacto muy fuerte en la contaminación de los ríos. Se están tomando medidas para hacer saneamiento de las aguas residuales, pero de todas maneras el volumen de material que se produce es muy grande y no tenemos más remedio que apoyarnos en el mismo río para garantizar su propia capacidad de recuperación. Entonces el río, naturalmente los ríos tienen humedales
esos humedales hacen parte de esos planos inundables y esos humedales ayudan al tratamiento del agua. Entonces, en el río, lo que ha pasado en los últimos años es que se ha ido incrementando la cantidad de barrios o poblaciones en las zonas inundables del río, y entonces comienza a haber una necesidad, por ejemplo, de dragar el río Bogotá para evitar que se inunden esas casas. Entonces, ese proceso va como en contravía de la necesidad misma que el río tiene de tener sus zonas inundables para que nos preste un servicio que es el aprovisionamiento de agua, porque aunque no lo creamos, un 30% de Bogotá toma agua tomada del río Tibito, del río Bogotá en la planta Tibito. Y esa agua cada vez tiene una calidad peor, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo en la cuenca. Y finalmente, cuando hablo del bienestar individual, es que sería muy chévere irme a vivir a un pueblito fuera de Bogotá, cerca a una zona rural, muy bueno para mí, pero es un pensamiento de mi bienestar y no es un pensamiento para el bienestar colectivo. Es un poco el punto son acciones ya más serias que tenemos que considerar cada uno de los habitantes de Bogotá, desde hasta donde yo vivo, es importante para la conservación de los ecosistemas acuáticos. Me culpa, profesor. No, y es que a raíz de la pandemia mucho se pensó en eso, ¿no? Como íbamos tan encerrados en la ciudad que no podía, entonces expandámonos y vamos a la sabana y no pensamos lo que dice el profesor, que eso tiene unas consecuencias terribles y hemos visto esa situación que hay también en municipios aledaños como Cajicá, como Chía, como Cota, que se están haciendo obras de construcción de vivienda y no se tiene en cuenta cómo esa incidencia o lo que se necesita de agua para construir y para que la gente que vive allá consuma ese tipo de agua que sirve obviamente para la zona rural. Y es que en el tema de agua hay que pensar, como comentaba hace un momento, hay que pensar en el agua desde el agua que tomamos, de dónde viene, y el agua que desechamos, para dónde va. Entonces, nosotros estamos totalmente involucrados en el ciclo y hay unas zonas donde están menos preparadas para proveer agua potable, y hay unas zonas donde también se está menos preparado para tratar esa agua que nosotros desechamos. Entonces, el cambio, además de las acciones diarias de cuidar la llave y todo eso, pues también hay que pensar un poco a largo plazo en cómo impactamos en las regiones cuando nosotros decidimos dónde vivir o dónde ir de vacaciones o cómo movernos o en dónde invertir, en que si invierto en ganadería. No soy vegano, pero ni vegetariano, pero por ejemplo la ganadería tiene un impacto muy fuerte sobre todo en la producción de leche en la sabana, tiene un impacto muy fuerte sobre la contaminación de algunos humedales, especialmente más hacia Fuque. Y precisamente sobre estas medidas de conservación, pero también estilos de vida de las que nos habla el profe Carlos, quisiera preguntarte, Juanita, bueno, también es que conocemos tu participación activa en la Comisión del Agua y de la Biodiversidad del Senado, y desde esa esfera política y de la administración pública queremos conocer un poco más cómo se constituyó esta comisión, cómo funciona y para qué sirve, sobre todo frente a fenómenos tan graves como el de la escasez del agua histórica que han tenido lugares como La Guajira. Cuéntanos un poquito sobre esto, Juanita. Esto es algo también fundamental, muy importante que lo menciones, querida Cindy, porque ahora estamos en una apuesta muy grande que precisamente ha sido pues empezar a organizar toda la arquitectura institucional de Colombia y tratar la mejor manera, digamos, de fortalecer esa gestión y desde una mirada no solamente, digamos, del servicio o una misión que sentimos nosotros como muy profundo en el corazón, sino realmente como, o sea, obligando al Estado colombiano prácticamente a que asuma de fondo este tema. Entonces, por esa razón nosotros presentamos hace 2 años una proposición respaldo del senador Guillermo García Realpe y del representante de la Cámara Juan Carlos Lozada para crear la Comisión de Agua y Biodiversidad. Esto lo hicimos a través del Día Mundial del Agua del 2021, donde nosotros como red presentamos todos, digamos, un resumen general de los hallazgos
tan graves, digamos, de nuestro trabajo de los últimos 12 años, donde hemos intervenido en más de 300 casos y conflictos socioambientales y hemos tenido también, digamos, la posibilidad de ir a conocer, digamos, de primera mano los testimonios de las organizaciones, de las comunidades y encontrar el nivel de desidia tan terrible que hay en nuestro país y bueno, empezar a exigir justicia ambiental y climática, precisamente porque, o sea, sin distingo de raza, ni cultura, ni división política o clase, o sea, nosotros defendemos el agua y no creemos en ninguna de esas diferencias que se han inventado precisamente para deshumanizar y para segmentar y jerarquizar a la sociedad cuando es precisamente la madre tierra la que ha sido generosa con nosotros y pues nos ha brindado agua, no solamente aquí en este continente, sino a todas las culturas y estamos en un mundo que depende totalmente del mismo. Entonces, por esa razón, hemos entrado en ese gran compromiso y en escuchar y transmitir esas ideas y esas denuncias y empezar a mirar como no solo a través, digamos, de campañas o de acciones puntuales, sino cómo darle una mirada integrada a eso y precisamente por eso pues la red, digamos en primera instancia pues se constituyó como una red de solidaridad, pero también una red de seguridad atendiendo a todos esos llamados de urgencia. Entonces toda esa información, digamos los datos que teníamos y a través de un estudio de datos internos que hicimos con estudiantes de la Universidad Javeriana, externado de los Andes, mi universidad, de la Nacional, de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, logramos ya como consolidar nuestro como un primer gran producto público que fue todo ese como estado del agua desde la posición de los líderes sociales y logramos entonces pues digamos constituir la Comisión de Agua y Biodiversidad y en ese sentido lo que nosotros estamos buscando, pues precisamente es romper esas cadenas de esos bloqueos tan grandes que han existido durante siglos y empezar entonces a integrar esa arquitectura institucional, como lo mencionaba antes. Por esa razón, nosotros estamos muy orgullosos ahora de tener a la nueva presidenta de la comisión en esta legislatura y en este nuevo gobierno del cambio, que es nuestra senadora Marta Peralta Epiayú. Ella es la primera mujer guayú que logra llegar al cargo indígena, al cargo de senadora como mujer indígena de la comunidad guayú y que ha tenido un proceso realmente, o sea, de admirar, un proceso que nosotros queremos que las mujeres de todo Colombia sientan identificadas y que sea un orgullo y un ejemplo para todas, porque es una mujer que primero tuvo que sobrevivir a toda esa tragedia, de vivir toda su vida sin agua, en una ranchería, de ser fuerte en medio de una sociedad tan difícil, azotada por el paramilitarismo y la corrupción, pero además que logró salir, aprender español, llegar a la universidad del externado, ser becada, estudiar derecho, ya se graduó de su maestría, va a empezar su doctorado también en derecho, ¿sí? Y es la presidenta de la Comisión del Agua. Y nosotros estamos trabajando con ella y con todo el equipo porque sabemos que es importante que ella tenga ese liderazgo, porque sabemos que es importante que nosotros acompañemos esa lucha, pero además que hagamos todo lo que está en nuestro alcance para lograr que la Guajira vuelva a tener acceso a su río Ranchería que fue usurpada por Greencore hace 35 años en contra de las licencias ambientales y siendo el culpable de la muerte de más de 10.000 personas guayús, lo cual es un genocidio y lo cual es uno de los peores crímenes que ha ocurrido en Colombia ante los ojos de una sociedad, como digo, totalmente indolente y que solamente hasta los últimos años por fin hemos estado logrando romper esas cadenas, romper esas barreras culturales y demostrar que la unión del pueblo colombiano trabajador fue más grande y es más grande que aquellos que viven en la luna pensando que la tierra es plana. Entonces, por esa razón, nosotros hemos hecho esa convocatoria para que la senadora Marta sea la presidenta y desde ya convocamos a toda la ciudadanía que nos escucha aquí en Bogotá, a todos los estudiantes de ingeniería ambiental de la Universidad Distrital, a todos y de todas las carreras, toda la gente quien tenga alcance a este maravilloso programa,
a que nos acompañen en esta nueva etapa de la lucha por la defensa del agua, que es devolverle el agua a nuestro río Ranchería, a la cuenca hidrográfica de La Guajira y a nuestras comunidades guayú, que además, por este proceso tan grave que es tener la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, no solamente hemos tenido estas pérdidas humanas, sino que también nos enfrentamos a la posible pérdida de la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las joyas de la humanidad y cuya pérdida irreparable sería también imperdonable. Entonces, los invito para que estemos atentos. Nosotros hoy como comisión vamos a sacar un pronunciamiento sobre lo que queremos desarrollar y la próxima semana los vamos a estar invitando entonces a la sesión de la comisión. Estamos esperando qué resultados salen hoy precisamente en estos días de la conferencia de agua en Nueva York para alinearnos a nivel internacional en este tema y que es lo que también, pues digamos, yo personalmente he venido trabajando desde el año pasado, que estuve todo el año en Austria, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Egipto, en la conferencia de agua, convocando y articulando líderes a nivel internacional, que es el otro punto, y es cómo nosotros vamos a usar la comisión para llevar estas temáticas fuera de Colombia, porque, reitero, hemos vivido en desidia y son los propios funcionarios públicos que permitieron ese tipo de atrocidades contra el país y nosotros necesitamos hacer justicia y necesitamos que el mundo entienda eso. Ustedes no se imaginan cuando uno le cuenta esto, por ejemplo, a una persona de Austria, en Viena, uno le cuenta a alguien como, oye, ¿tú te imaginas que un pueblo duró 36 años sin agua y que se desertificó? Y la gente no lo puede creer, porque la gente, todo el mundo tiene acceso al agua en Europa. ¿Por qué? Porque la gestión pública, el desarrollo de los acueductos, el desarrollo de toda la infraestructura moderna, lo hizo la gente. No habían gobiernos que los masacraran. Ellos mismos, y inclusive con incentivos. Y no solamente hicieron las obras públicas, también hicieron sus barrios de interés social, hicieron toda su infraestructura y viven. ¿Por qué? Porque no pueden enfrentarse al invierno y no pueden vivir en la calle en el invierno. Entonces se lograron organizar. Entonces, ¿por qué nosotros, que tenemos el agua, que tenemos los animales, que tenemos la vida, por qué tenemos que ser sometidos a la masacre y al exterminio de nuestro pueblo solo por nuestra riqueza natural? Y sobre todo en el contexto de La Guajira, que es sacar el carbón, ¿para qué? Para que los otros puedan sobrevivir en el invierno. ¿Y eso es justo? No es justo. Entonces, por eso, hoy no estamos a son de fiesta y celebración, estamos en modo de crítica, estamos en modo de pensamiento crítico, estamos en modo de que ya sí o sí necesitamos liberar La Guajira y necesitamos recuperar la dignidad de Colombia y eso empieza por el ordenamiento territorial en torno al agua. Y precisamente, Juanita, sobre esta invitación y esta convocatoria tan importante de la que nos haces parte, quiero preguntarte cómo se conjugan las acciones tanto de la Comisión como de la Red Nacional del Agua. ¿De qué manera se articulan estos dos organismos? Pues es algo muy importante, precisamente como te decía, pues digamos, nosotros hicimos también un trabajo de investigación interna bastante fuerte sobre qué es ser líder social, ¿cierto? Y trabajamos mucho con la Procuraduría, con la Defensoría y la con la Red del Agua, en un periódico en el Ministerio de Justicia, la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, constituyendo la red como una red de justicia ambiental. Y en ese sentido, nos dimos cuenta de algo muy importante, y es que los líderes estábamos cumpliendo la función de un Estado que funcionaba en contra de sí mismo, o sea, Colombia, un país a pesar de sí mismo. Y que aquellos líderes entonces debían ser reconocidos en su función y fortalecidos. Y en ese sentido, por eso nosotros vimos también la importancia de crear la Comisión del Agua para nosotros tener un espacio que brindara todas las garantías para la denuncia. Es decir, porque matar a una persona, digamos, si organiza, por ejemplo, un debate en un consejo municipal. Esas fueron las cosas que pasaron acá. Asesinaron a los líderes ambientales por tomar acciones jurídicas contra empresas nacionales, multinacionales. Y estas mismas empresas, con la complacencia
de líderes políticos de este país que no vamos a mencionar en este momento, pero que todos saben quiénes son, sacrificaron esas vías por sus intereses privados. Hoy lo que queremos es que los 1.600 líderes, amigas y amigos de la Red Nacional del Agua, de todos los procesos ambientales de Colombia, tengan las garantías para poder alzar su voz sin ser asesinados. Que tengamos la garantía para hacer cumplir la Constitución, hacer cumplir la ley, que es como funcionan las sociedades modernas y organizadas hoy en día. La única forma para que haya una sociedad organizada, ordenada, justa y transparente es que la gente se sienta identificada con su ley y la haga cumplir. Y eso se ve en cosas básicas, como tener un transporte público que no lo hemos podido tener lamentablemente, que nos han sometido a tener un transporte privado de pésima calidad en vez de nosotros tener trenes públicos masivos nacionales y transnacionales. La gente cuidaría más a Colombia si tuviera esa posibilidad de desarrollar sus pueblos, sus veredas, sus propias casas, pero no, nos hemos enfrentado a una sociedad totalmente fratricida, pero por eso ahora la solidaridad es nuestra revolución y por eso hemos abierto el espacio de la Comisión del Agua para lograr el fondo, ¿por qué carajo no sirven los acueductos municipales y veredales? Y poder escuchar eso y que la gente pueda decir, no, sí, lo que pasa es que el alcalde se robó la plata o lo que pasa es que el alcalde es narcotraficante, que son las cosas que pasan, lamentablemente. Entonces, ¿cómo es? Lo principal es que nosotros teníamos que constituir un espacio seguro para el diálogo, ¿sí? Y el diálogo público y para poder abordar esos temas. Y lo segundo, pues tener un conocimiento pleno de la ley constitucional de Colombia y del marco legal internacional para poder empezar a unir todos esos cabos sueltos y hacer funcionar la maquinaria de la justicia que también tiene que existir. Por eso reitero la importancia de una actualización de la arquitectura institucional en torno al ordenamiento territorial con el agua como eje fundamental. Y el otro punto gigantesco que pues no me quiero tomar la palabra, pero que es toda la reforma fiscal que tiene que haber en Colombia para lograr entonces una estandarización sobre el precio del agua, que es el otro punto, y es por qué ocurrieron tantas cosas tan graves con empresas que se asociaron con paramilitares, simplemente masacraron pueblos enteros para montar una industria que solo les beneficiará a ellos, porque el precio del agua es mínimo, porque el precio del agua no está estandarizado, porque el precio del agua solamente no atribuye para nada al Estado venderle toda su agua a una empresa, porque el precio del agua está subvalorizado, ¿cierto? Entonces ese es el otro gran debate y tema súper profundo que nos tenemos que meter todos nosotros a nivel internacional a determinar, y es una estandarización global del precio del agua para lograr que sea funcional y sostenible, tanto para la industria, porque la industria tiene que existir, como para la sociedad civil y la naturaleza. Juanita, en este tema, bueno, falta mucho por hacer y usted lo ha explicado lo mismo que el profesor Carlos, pero ¿qué se ha hecho bien? Porque podemos remitirnos también acá puntualmente lo que pasa en Bogotá, lo que pasó en Bogotá con la sentencia del río Bogotá, que pues el Consejo de Estado tomó una decisión muy importante ante esa catástrofe ambiental, ecológica, económica y social. Hablemos un poquito de eso, ¿sí? Porque realmente no sé si esto es histórico, pero de alguna manera culpa a los mismos bogotanos de la situación que tiene el río Bogotá. Claro, precisamente por esta situación de corrupción, lamentablemente como tal, como lo denunció muchísimas veces nuestro ex procurador Alejandro Carrillo, Fernando Carrillo, nosotros, uno de los peores focos de corrupción que había tenido Colombia durante todos estos años ha sido las corporaciones ambientales. Precisamente es un modelo burocrático desconectado, pues ha facilitado que funcionaran como carruseles de la contratación y que
pues los grandes gamonales políticos tradicionales de Bogotá que han tenido como el control histórico sobre la contratación pública, nuevamente sobre las notarías, sobre las titulaciones y demás, pues digamos, no permitan lo que pasa, porque es que la recuperación del río Bogotá, porque lo que pasa es que, o sea, recuperar el río significa quitarle espacio, ¿cierto? A todas esas obras de edificios a propiedad horizontal y demás, de empresas constructoras, ¿cierto? Y de proyectos y de contratos, ¿cierto? Ya firmados, digamos, por instancias distritales, pero que obedece también a intereses económicos muy grandes. Entonces uno se encuentra en Bogotá con una ciudad que está hecha es al gusto del que tenga más plata. Y pues lamentablemente pues es una cultura mafiosa de mucho tiempo. Entonces, digamos, la no ejecución de esa sentencia del río Bogotá pues obedece a toda esa cadena de acontecimientos y que pues nosotros desde la Red del Agua hemos solicitado que se declarara el río Bogotá sujeto de derecho, hemos hecho miles de campañas, hemos entrado en las veedurías, hemos visto que incluso las veedurías mismas funcionan para legitimar y que son patrocinadas por este tipo de gente. Entonces, básicamente, como lo que se necesita hacer en Bogotá y en Colombia es una gran purga, digamos, a nivel institucional, ¿cierto? Que es porque mucha gente, el tema del agua es realmente político, siempre lo hemos dicho. Y las cosas no funcionan por los intereses privados de la gente que ha usado los partidos políticos, las estructuras, como eh, castillos de la maldad y de la tergiversación. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se ha hecho bien? Digamos, que la sociedad ha entendido y lo entiende cada vez más, que primero que todo nosotros tenemos que hablar con la verdad y tenemos que mirarnos a nosotros mismos como sociedad y asumir los errores que hemos cometido y entender que tenemos que liberarnos de ese pasado y de esa historia de corrupción que fue lo que se sumió a Colombia durante muchos años a través de un gobierno paramilitar y demás, que la sociedad pensó que esto estaba bien, que estaba bien hacer el mal. Un problema de psicopatía colectiva y de sociopatía y de una cultura de la basura y una cultura totalmente, o sea, irracional e inconsciente, ¿sí? Que se tiene que ir despertando y se ha ido despertando en la medida que ha ido entendiendo que nosotros pues no podemos ser el país que quería Pablo Escobar. Nosotros tenemos que ser el país que quieren nuestros mamos, nuestros indígenas, nuestro pueblo misak, nuestros negros, nuestros campesinos, del país de nuestros abuelitos caficultores, el país de nuestras abuelitas indígenas. Ese es el país que queremos ser y recordar, y ese es otro punto que hemos hecho muy bien, que ha sido volcar nuestra mirada hacia la importancia de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, y de los cantos, de los rezos y de la medicina de los antepasados, que ha ayudado pues a levantar como una nueva cultura en Colombia también, de la defensa de la riqueza étnica y territorial, pero también hemos hecho muy bien al reconocer públicamente el valor político y el valor, digamos, económico también que tiene ser el segundo país más rico en biodiversidad del mundo y lo importante, lo estratégico que es y haberlo reconocido como un elemento de seguridad nacional, ¿cierto? A través del Ministerio de Defensa. Pero también hemos hecho bien en entender que sí podemos cambiar la Constitución y sobre todo en el marco de los derechos colectivos y del ambiente, que es este tema que, digamos, desde el marco constitucional, como tú me decías al principio, pues a lo que nos llama es a comprender que los derechos de la naturaleza se defienden de manera masiva y que cualquiera, si bien cualquiera se puede como abogar la defensa de la naturaleza, pues es mejor que entendamos que nos corresponde a todos como sociedad actuar y pues eso se tiene que ver en cambios de fondo. Bueno, datos importantes para resaltar, para concientizarnos. 1.4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficiente. Al día de hoy, una de cada cuatro personas, es decir, 2.000 millones de personas en todo el mundo, carecen de agua potable.
casi la mitad de la población mundial, que son 3.600 millones de personas, carece de un saneamiento seguro. A nivel mundial, el 44% de las aguas residuales domésticas no se tratan en forma segura y se prevé que la demanda mundial de agua en extracción de agua aumente en 55 para 2050. Profesor Carlos, usted que pues vela por la conservación del agua, que es docente, me imagino que concientizará también a sus alumnos al respecto y de acuerdo a ese compromiso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, como parte de la Agenda 2030, ¿usted cree que los gobiernos sí se están concientizando? No estoy hablando solo de Colombia, sino del mundo en general, en ese compromiso que hay, y si no es así, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, yo creo que sí hay una conciencia colectiva y hasta de las diferentes corrientes políticas del impacto que se está teniendo, eso como conciencia existe. El tema es como acciones, ¿no? Que las acciones realmente sean efectivas y que las acciones se implementen, ¿no? La misma sentencia del río Bogotá de la que estábamos conversando, pues ya han pasado casi 10 años, van a pasar de la sentencia. Y en la sentencia está muy orientada al saneamiento, a la recuperación de la diversidad del río Bogotá, y pues las acciones, se han hecho acciones concretas en lo que tiene que ver con plantas de tratamiento, pero no han habido ni inversiones fundamentales, por ejemplo, en ese tema. Y como lo comentaba, pues el mismo desarrollo de la ciudad hacia sobre la cuenca del río, pues va a hacer que cada vez el mismo río pierda su propia capacidad de ayudarnos en su depuración. Los costos de tratamiento del agua van a subir en la ciudad de Bogotá debido a la misma calidad del río, del agua que tomamos del río. Y eso pues lo vamos a sentir y parece que no hubiese acciones concretas para reducir eso. Yo creo que parte del problema tiene que ver con la dificultad que tenemos a nivel nacional y global de trabajar colaborativamente y enfocarnos en los problemas que hay y tratar de encontrar como soluciones o cumplir las metas y acuerdos que se puedan tener para reducir, por ejemplo, el tema de la contaminación, ¿no? El río Bogotá tiene un nivel de contaminación muy alta que llega al Magdalena. El Magdalena finalmente desemboca en la cuenca Caribe y eso produce una afectación muy fuerte de los ecosistemas coralinos, de la misma producción pesquera para las zonas de esas regiones. Entonces, gran parte de las acciones que estamos haciendo en un punto, pues tienen repercusiones más de tipo global. Entonces, la única manera de abordarlo es desde una visión más global para tratar de evitar, como digamos, la mayor parte de impactos. Existe la conciencia, hoy en día todo el mundo lo ve en las noticias, en la televisión, pero el tema es que las acciones, que se implementen las acciones de la manera correcta. Algunas acciones no se implementan de manera correcta. Pienso yo que lo que se viene haciendo en el río Bogotá, las modificaciones hidráulicas del río Bogotá, que son la canalización, la construcción de diques, no favorece esa capacidad del río para mejorar la calidad del agua. Y otras acciones pues no se han implementado. Hay muchos municipios pequeños, que tú lo hablabas en la cuenca misma, que las plantas de tratamiento todavía no son eficientes. Entonces hay un poco de parte y parte. Y las consecuencias, pues, hacia el futuro, pues las vamos a ver en incrementos de los costos de servicios, obviamente una reducción en la expectativa de vida. El agua de mala calidad reduce la expectativa de vida de la población, o sea, vamos a vivir menos años y también se pueden ver afectados temas como la producción pesquera de los ríos, la producción pesquera del océano, y todo esto pues va a tener implicaciones directas en otros, en la seguridad, por ejemplo, alimentaria en el futuro. Bueno, ya para terminar y despedirlos, profesor Carlos y también a Juanita, yo creo que todo ha sido un mensaje durante este programa que está pasando, pero quisiéramos que reiteraran los mensajes cortamente porque pues no tenemos mucho tiempo, el mensaje que le quieren dar a la ciudadanía en general, para que nos concienticemos un poco más sobre el uso del agua, conservar este recurso tan vital en nuestras vidas. Empiece, profesor. Bueno, pues yo, digamos como de mensaje, pensar un poco en ese vaso de agua que se van a tomar mañana, nos vamos a tomar mañana cuando nos levantemos. ¿De dónde viene esa agua y para dónde va esa agua después de que ya nosotros la desechemos? Es tal vez algo para considerar y que muestra hasta dónde va la necesidad de que nuestras acciones no sean
ya solo las acciones puntuales que tú comentas de conservar el agua, no desperdiciar, sino qué más nosotros podemos hacer para garantizar que esa calidad de donde viene esté bien y que el agua para donde va, pues que no esté tan contaminada. Juanita. Bueno, yo invito a toda la ciudadanía para que de hoy en adelante entiendan que así como el agua conecta a toda la humanidad, todos los humanos estamos conectados también y lo que hagamos acá en Bogotá tiene un impacto muy grande en toda la estructura del agua. Ya nosotros cometimos el terrible error de quitar y desaparecer de la faz de la tierra el humedal más grande de Latinoamérica y en la laguna más grande de Latinoamérica, que era la laguna de Bogotá. Ahora la única forma de corregirlo o de hacer algo al respecto es que realmente impulsemos los cambios que Colombia necesita y por eso los invito para que lean el Plan Nacional de Desarrollo y lean lo que significa, qué es el ordenamiento territorial en torno al agua y se sumen a esta gran conversación a través de los distintos espacios e integremos en todo nuestro trabajo, en todas nuestras ciencias, en todas nuestras carreras, en toda nuestra estructura social, pública, privada, hasta donde más podamos, con todo el compromiso, este principio rector que es el ordenamiento territorial en torno al agua, por nosotros, por nuestro mundo. Muchas gracias, Juanita, y también muchas gracias al profesor Carlos Rivera por asistir a este programa y regalarnos también estas opiniones, pero además bien informadas sobre el asunto del agua en Bogotá y bueno, en el mundo. Para cerrar este programa de opinión en el que hemos venido contra todo pronóstico, celebrando el Día del Agua, le recordamos que esta noche nos preguntamos si este día realmente es una celebración o más bien es una advertencia, teniendo que inclinarnos, según lo que nos han contado nuestros expertos, más por la advertencia, ¿cierto? Ya no es tiempo de pequeñas medidas paliativas ni de pañitos de agua tibia, como les llaman, sino que hay que entrar a tomar medidas serias desde la administración pública, como nos mostró Juanita, y desde el ejercicio de la ciudadanía y de nuestra vida buscar la información, como dice el profe Carlos, de dónde viene el agua, para dónde va, qué agua tomamos a diario. También los lugares que habitamos y cómo los estamos habitando. Hay que tener en cuenta también que la participación ciudadana en nuestros asuntos ambientales es una alternativa política, ideológica sí, pero también de acción directa sobre nuestra ciudad. Recordemos que hay planes de desarrollo, como nos contaba Juanita, y planes de ordenamiento territorial en vigencia que están privilegiando el tema del cuidado de los derechos del agua y al agua que tenemos nosotros como humanos. Pero quizás nosotras y nosotros como ciudadanía vamos a tener que defender mucho más estas acciones y que se hagan realidad. Para cerrar este programa, queremos invitarlos a una sesión de conversatorios en el patio, que es un espacio que abre el IPASUD todos los últimos viernes de mes. Este 24 de marzo estaremos charlando alrededor del tema lenguajes y prácticas culturales para una educación y una universidad hacia la paz con el profesor Andrés Castiblanco. Recuerden que este evento pues, es periódico del IPASUD y que los esperamos en nuestra sede ubicada en la carrera 28 con 34. Allí estaremos pues muy felices de poder compartir con ustedes una charla, pero también un tintico y una conversación muy amena con profes, con estudiantes y bueno, también está abierta al público en general. Esta sesión de conversatorios en el patio se realiza a las 4 de la tarde, así que los esperamos. Así es, un tintico y algo más. Bueno, Juanita, antes de despedirla, ya pues quiere dar un mensaje, le falta un mensaje por dar. Adelante, Juanita. Muchas gracias, qué pena. Algo que me faltó mencionar, porque bueno, no nos podemos ir sin decirlo, es a toda la ciudadanía para que tengan también presentes que la Comisión de Agua y Biodiversidad está abierta para todas y todos ustedes, que todas las denuncias que tengan en este sentido, a nivel de servicios públicos, a nivel de conflictos socioambientales que ustedes conozcan, a nivel de apoyo a líderes, organizaciones territoriales, todo lo que tenga que ver, pero también
propuestas. Nos encantaría escuchar de la Universidad Distrital una propuesta hacia la comisión para poder también llevar a cabo todos esos debates académicos también de alto nivel, ¿por qué no?, con el Centro de Altos Estudios Legislativos, y pues invitarlos nuevamente y también a que nos acompañen. Recuerden que el Congreso también tiene prácticas, recibe practicantes, entonces también para que todos los que están interesados en ser servidores públicos y servir realmente a Colombia para bien, pues lo tengan presente y pues podamos seguir fortaleciendo toda esta nueva Colombia que queremos ver florecer. Así que Claro. muchas gracias a todos y recuerden también seguirnos en redes sociales, en la Red Nacional del Agua. Estamos en todos los canales y pues hoy que es el Día del Agua, pues los invitamos a ver y compartir todo nuestro contenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Juanita, y nuevamente muchas gracias, profesor Carlos, por haber estado con nosotros, haber contribuido de gran manera pues a este programa sobre el agua, a propósito de que hoy pues es el Día del Agua. Pues Cindy, muchas gracias, interesante tema. Sí, Sonia, muchas gracias. Y bueno, así despedimos este programa de ¿Qué está pasando?, esta misión del 22 de marzo al respecto del Día Mundial del Agua. Que tengan una muy feliz noche y a seguir conservando y cuidando de nuestro recurso hídrico. Así es, feliz noche para todos, recordando que nuestras redes sociales son @ipasud y también en nuestra página ipasud.udistrital.edu.co. Una feliz noche para todos. Opinión, análisis, argumentos, hechos que hacen noticia e historia. ¿Qué está pasando? El programa de coyuntura de la UD 90.4 FM. Produce Instituto de Paz de la Universidad Distrital.